Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a otra clase más de física. Es un gusto para mí saludarles a través de este medio. Llegamos a nuestro quinto tutorial, seguimos trabajando con la unidad número 7 denominada interacciones y fuerzas, pero en esta oportunidad con el propósito de seguir desarrollando ejercicios y problemas relacionados con los diagramas de cuerpo libre. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los sistemas que se nos dan a continuación. Nos dan un tercer problema. Como podemos observar, hay una fuerza externa que apunta hacia la derecha. Tenemos una cuerda que ata la masa 1 con la masa 2 y además nos indican que hay coeficiente de roce en la superficie. Y si hay coeficiente de roce implica que hay fuerza de roce. Entonces, dicho esto, vamos con los diagramas. Como tenemos dos masas, vamos a plasmar dos diagramas de cuerpo libre. Recordemos que DCL es la abreviación para diagrama de cuerpo libre. Para la masa 1, entonces, como el plano es horizontal, lo hacemos de la misma manera, el plano cartesiano. Vamos a suponer que en el centro del plano colocamos la masa 1 y vamos a representar todas y cada una de las fuerzas que están actuando sobre esta masa. Tenemos hacia abajo el peso, como es el peso de la masa 1, sería peso 1. Como está apoyada en una superficie, tenemos fuerza normal, y esa fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie sobre la cual está apoyada. Entonces, en este caso, la fuerza normal coincidiría en Y. Generalmente la fuerza normal se encuentra ubicada en el eje Y. Como estamos hablando de la masa 1, sería fuerza normal en 1, porque la fuerza normal depende en cierta manera de la masa. Además tenemos hacia la derecha, tenemos la cuerda. Como es una sola cuerda, recordemos que la tensión es la fuerza generada en cualquier punto de una cuerda. Como es una sola cuerda, tenemos una sola tensión. Y hacia la derecha tendríamos la fuerza de tensión generada allí en esa cuerda. Y como el sistema va hacia la derecha, porque esta fuerza está arrastrando a ambas masas, o a la masa 2, y la masa 2 a su vez arrastra a la masa 1 hacia la derecha, entonces la fuerza de roce iría en sentido contrario al movimiento de la masa 1. Como la masa 1 va hacia la derecha, la fuerza de roce iría hacia la izquierda. Como es la masa 1, sería fuerza de roce 1. Y así hemos encontrado las fuerzas que están actuando sobre dicha masa. Vamos ahora con la masa 2. Hacemos el plano cartesiano, el diagrama, y vamos a representar allí las fuerzas que están actuando. Hacia la derecha, hacia abajo, perdón, el peso, como es la masa 2, sería peso 2. Hacia arriba, y formando un ángulo de 90 grados con respecto al horizontal, sería la fuerza normal. En este caso, fuerza normal 2. Tenemos hacia la izquierda, se generan dos fuerzas. Una, la fuerza generada en esta cuerda, ¿sí?, que va hacia la izquierda, esa fuerza que se genera allí, en esa interacción entre la masa 2 y la masa 1. Y además, como la masa 2 va hacia la derecha y en la superficie hay coeficiente de roce, indica que hay fuerza de roce. Como hay fuerza de roce, la fuerza de roce iría en sentido contrario al movimiento de la masa 2, por lo tanto la fuerza de roce va hacia la izquierda. Y hacia la derecha, entonces iría esta fuerza externa que nos indica o nos plantea allí el problema, la cual le llaman F. Esta F va hacia la derecha y que es una fuerza de algún agente externo. Y así hemos encontrado las fuerzas que actúan sobre la masa 1 y la masa 2 haciendo los respectivos diagramas de cuerpo libre. Vamos con un cuarto problema. Nos plantean este sistema que está aquí. Estas flechitas lo que indican es que el sistema va hacia la derecha, es decir, que la masa C desciende, la masa B es arrastrada por la masa C y la masa B arrastra la masa A, es decir, todo el sistema va hacia la derecha. Como podemos observar, la masa A y la masa B están ubicadas en un plano inclinado, entonces esos diagramas ya sabemos que deben ser inclinados. Y además nos señalan que hay coeficiente de roce en la superficie, por lo tanto hay fuerza de roce. También podemos observar que hay dos cuerdas presentes allí en ese sistema. Una cuerda que ata la masa A con la masa B y otra cuerda que ata la masa B con la masa C. Por lo tanto, vamos a tener dos tensiones diferentes, porque yo no puedo decir que la tensión generada en esa cuerda va a ser igual a la tensión generada en esta cuerda. ¿Por qué? Porque la interacción que hay entre estas masas, o lógicamente esta masa, la masa B y la masa C, va a ser diferente a la interacción entre la masa B y la masa A. Dicho de otra manera, la masa A es diferente a la masa C. Por lo tanto, la tensión generada entre la masa A y la masa B va a ser diferente a la tensión en la cuerda generada entre la masa B y la masa C. Lo cierto es que cuando ocurre ese tipo de situaciones o tenemos varias cuerdas, hay que asignarle un nombre arbitrario. Generalmente uno le llama tensión A, tensión B, tensión 1, tensión 2, como ustedes deseen. En este caso lo voy a llamar tensión 1
a la tensión generada en la cuerda que ata a la masa A y a la masa B, y tensión 2 a la tensión generada en cualquier punto de la cuerda que ata a la masa B y a la masa C. Lo importante es mantener esa connotación y que siempre que representemos tensión de esta cuerda le llamemos tensión 1 y que siempre que representemos la tensión en esta otra cuerda le llamemos tensión 2. Entonces vamos con los diagramas de cuerpo libre. Para la masa A, como lo habíamos dicho, el diagrama debe ser inclinado, el plano cartesiano debe ser inclinado, debe tener esta misma inclinación. Entonces aquí ya sabemos que vamos a tener el eje de las X con ese mismo grado de inclinación y perpendicular al eje de las Y. Fíjense que ese diagrama se parece o tiene aproximadamente el mismo grado de inclinación que la masa A. Tenemos entonces la fuerza, vamos a representar las fuerzas a través de vectores. Hacia abajo tenemos el peso, que sería el peso de la masa A, peso de A. Tenemos la fuerza normal que es perpendicular con la superficie, al cual llamaremos fuerza normal. Pero antes vamos a descomponer el peso de A. Hay una partecita que le corresponde a X y hay otra partecita que le corresponde a Y. El lado paralelo al eje X le llamaremos peso de A en X y el lado que es paralelo al eje Y le llamaremos peso de A en Y. Habíamos dicho la fuerza normal se ubica aquí en eje Y para que forme un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Entonces tendremos la fuerza normal en A. Lo diferencio con ese subíndice porque en cierta parte la fuerza normal depende de la masa también. Tenemos ahora, como el sistema va hacia la derecha y hay fuerza de roce, como la masa va hacia la derecha, la fuerza de roce iría en sentido contrario, que sería hacia la izquierda, entonces lo represento como fuerza de roce en A. Y hacia la derecha tenemos la tensión, que en este caso sería la tensión 1. Y así hemos encontrado entonces las fuerzas que están actuando sobre la masa A. Vamos ahora con la masa B. Fíjense que cambia un poco la dirección, sigue siendo inclinado, pero cambia la dirección o la inclinación allí del plano. Fíjense que el plano guarda la misma inclinación que la superficie sobre la cual está apoyada en B. Imaginemos que colocamos a B aquí, justo en el centro del plano cartesiano, y vamos a representar las fuerzas que están actuando allí sobre él, sobre ella, sobre esa masa. Tenemos peso hacia abajo, que sería el peso de B, hacemos la proyección ortogonal y sabemos que el lado que esté paralelo al eje X sería peso, en este caso peso B en X, y el lado que esté paralelo al eje Y sería peso B en Y. Fíjense cómo cambian aquí los lados si hacemos una comparación, pero es que se está invirtiendo, digamos, el sentido allí en los diagramas de cuerpo libre por la inclinación de cada una de las masas. Entonces por eso queda de esa manera. Pero lo importante es saber que el lado que es paralelo al eje Y sería el peso en Y y el que es paralelo al eje X sería peso en X. Tenemos la fuerza normal que es perpendicular a la superficie, forma un ángulo de 90 grados, sería la fuerza normal en B. Como la masa B va hacia la derecha, hacia la izquierda tenemos fuerza de roce. Pero hacia la izquierda también tenemos otra fuerza que es la fuerza de tensión. Fíjese que hacia la izquierda tenemos la tensión 1 y en la derecha tenemos la tensión 2. Entonces hacia la izquierda tendríamos tensión 1 y tenemos la fuerza de roce también, porque la masa B va hacia la derecha y la fuerza de roce va en sentido contrario, sería fuerza de roce en B. Y ya como habíamos dicho, hacia la derecha tenemos la tensión 2, que es la fuerza generada por esta cuerda, y que la genera la interacción entre esa masa C con la masa B. Vamos con la última masa, que sería la masa C. En este caso la masa C está colgando, está suspendida, no está en un plano inclinado, hacemos el diagrama de esta manera. Hacia abajo tenemos el peso, que sería peso en C. Como no está apoyada en alguna superficie, no tenemos ni fuerza normal ni tenemos fuerza de roce. Entonces vemos que hay una cuerda, ¿sí? La tensión que genera esa cuerda que iría hacia arriba esa tensión, que sería la tensión 2. Lógicamente, y es una pregunta común, ¿por qué esa tensión no iría hacia abajo? Para que se genere tensión, y esa tensión es como una fuerza de reacción al peso. Imagínense una cuerda tensionada hacia abajo, no aplica eso, ¿no? La tensión iría hacia arriba, lógicamente. Y esas son las únicas dos fuerzas que están actuando allí sobre la masa C. Y esto como para recordar allí, y para recapitular. Entonces la tensión en la cuerda 2 se produce hacia arriba, el peso se dirige hacia abajo, no hay fuerza normal porque no está apoyada en alguna superficie y no hay fuerza de roce porque no se está desplazando sobre alguna superficie. Y así hemos realizado los 3 diagramas de cuerpo libre correspondientes al sistema
que nos dieron allí de las poleas en el problema número 4. Y así hemos llegado al final en otro tutorial más de física. Espero haberme explicado. Por favor, cualquier duda o inquietud pueden escribirla en el foro de apoyo, donde a la brevedad posible haré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.